Libro de Salmos, capítulo 51, versículo 16. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Eso me llamó mucho la atención. David llegó a entender que Dios ya no quería más sacrificios de animales. Ya no quería más holocausto. Ya había llegado al punto en que Dios había dicho: estoy hastiado de tantos sacrificios de animales, de tantos holocaustos de animales. Y David entendió eso. En el versículo que sigue, 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muy bien, en esta tarde, hermanos, comenzando 1:31 o 1:30 comienzo, voy a titular el mensaje de esta ocasión: sacrificios agradables a Dios, quebrantado, contrito y humillado. ¿Quieren repetirlo conmigo? Sacrificios agradables a Dios, quebrantado, contrito y humillado. Y en esta tarde vamos a meditar en aquellos verdaderos sacrificios que son agradables a Dios y que podemos dar como muestra de un verdadero agradecimiento y devoción espiritual. Aleluya. Vamos a entender la palabra sacrificio dentro de su contexto. Y esto para mí, hermanos, es un compromiso, porque cuando uno predica la Biblia dentro de su contexto, hermanos, uno se profundiza bastante en la palabra. No son mensajes superficiales, son mensajes totalmente profundos en la revelación de la palabra. Y con la palabra sacrificio, mire hasta dónde nos vamos a profundizar en esta tarde. Por eso vamos a mirar primero la palabra sacrificio, porque dice: porque no quieres sacrificio que yo daría. Ahora vamos a entender esa palabra sacrificio dentro de su contexto. El rey David, en la experiencia de pecado que cometió, cuando cometió adulterio, usted sabe la historia, él entendió que la única forma de ser perdonado por Dios era ofreciendo sacrificios y holocaustos como pago de su error pecaminoso. El Salmo 51, en todo su contexto, habla de un sincero arrepentimiento. David tenía conciencia y conocimiento que, de acuerdo a la ley establecida por Dios, solo ofreciendo sacrificios y holocaustos podía ser perdonado del pecado de adulterio. Por eso en el versículo 16 él habla del sacrificio, menciona los sacrificios, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. La ley de Dios en el Antiguo Testamento establecía que el creyente que pecaba tenía que hacer sacrificios y holocaustos de animales para hacer expiación de la sangre, para que fuera perdonado por Dios. Y estos animales sacrificados eran sombra y figura del sacrificio perfecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios, holocaustos de animales, por el pecado de la vida de aquellos creyentes del antiguo pacto. El pecado era una trágica realidad también en ellos. También eran pecadores los que vivieron en el antiguo pacto. También pecaban, hermanos. También tenían problema con el pecado. Y solamente por medio de los sacrificios y holocaustos de animales eran perdonados de esos pecados que cometían. Y David
que vivió en los tiempos de la ley del primer pacto, conocía perfectamente esta ceremonia de sacrificios. Y estando arrepentido del pecado de adulterio, él sabía que el perdón de Dios podía tenerlo sacrificando animales, haciendo sacrificios y holocaustos. Por eso, ya arrepentido, él dijo: no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. David, como un creyente con discernimiento espiritual, entendió que los sacrificios y holocaustos de animales por el pecado de los creyentes, estos sacrificios de animales ya no eran agradables a Dios. Dios ya no los aceptaba. Sin embargo, el creyente o los creyentes, así como David, seguían pecando. Pero había un problema, porque para que fueran perdonados por Dios, la ley establecía que obligatoriamente tenían que dar sacrificios y holocaustos de animales. Y aunque el pecado estaba vigente, Dios ya no quiso los sacrificios, ya no quiso los holocaustos, ya no le complacían a Dios, ya no eran agradables a Dios. Por ello David, hablando por el Espíritu, vuelvo a repetir: no quiere sacrificio, yo los daría. David había pecado y él estaba dispuesto a sacrificar ovejas, lo que fuera necesario. Si Dios le pedía 500 ovejas o 1000 ovejas en sacrificio, yo creo que David estaba dispuesto a sacrificarlas, porque le sobraban medios, recursos de ovejas, ganado, animales para hacer los sacrificios, para hacer los holocaustos. Pero David entendió que no era posible, que el perdón de Dios no podía recibirlo por medio de los sacrificios o por medio de los holocaustos. Ya no eran válidos delante de Dios. Y vamos a meditar en esa frase: no quieres sacrificio, no quieres holocaustos. Y yo meditaba en esto. ¿Por qué? Pareciera una contradicción, porque los sacrificios y los holocaustos habían sido ordenados por Dios, establecidos por Dios. Usted mira la enseñanza de Éxodo y Levítico, ahí está la ley de los sacrificios por el pecado, ahí está la ley de los holocaustos por el pecado. Pero llega un punto en la historia de la humanidad en relación a la vida pecaminosa en que Dios dice: no quiero más sacrificio, no quiero más holocaustos. Y David en su espíritu logró discernir esa voluntad. A mí me parece impresionante que David logró discernir lo que Dios quería en ese momento y lo que Dios ya no quería para ese momento. Hay mucha madurez espiritual cuando el creyente logra a esa dimensión de discernimiento. Hay mucha sabiduría cuando el creyente alcanza la capacidad en su espíritu de discernir qué es lo que Dios quiere para él en ese tiempo y qué es lo que Dios no quiere para él en ese momento. David había pecado, había adulterado. La ley ordenaba sacrificios, la ley ordenaba holocausto para que fuera perdonado. Pero él, como hombre espiritual con discernimiento, entendió de que Dios ya no quería los sacrificios. Dios ya no quería holocaustos de animales. Y aquí nace una pregunta: ¿cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? Que algo que Dios había ordenado, sacrificios de animales por el pecado, holocaustos como ofrenda por el pecado, ahora Dios dijo: ya no los quiero. ¿Cuál era la razón?
Es una buena pregunta para meditar el por qué no quería sacrificio, el por qué no quería holocaustos. ¿Saben cuál era la razón? Y es aquí donde entra el discernimiento del predicador que medita en la palabra. ¿Cuál era la razón? La razón era la grande maldad del corazón en los creyentes. El corazón de ellos, aún siendo creyentes en Dios, así como usted, así como yo, hermanos, ellos como creyentes se habían llenado de mucha hipocresía. Eran creyentes, pero su corazón se había llenado de maldad, de hipocresía y de falsedad. Pecaban, sacrificaban, pero no se apartaban de sus maldades. Esa era la raíz del problema. Pecaban como todo ser humano, se equivocaban como todo creyente que se equivoca, hermanos, como cometían alguna maldad delante de Dios y sacrificaban, pero no se apartaban de la maldad. Seguían pecando, seguían ofendiendo a Dios. Sí sacrificaban, pero no se apartaban del todo de aquella maldad. Y originalmente, repito, los sacrificios fueron establecidos por Dios como una solución temporal al problema del pecado de los creyentes. Pero llegó un momento en que esos creyentes del primer pacto, hermanos, abusaron del perdón de Dios y se conformaron a pecar, quitándole el valor de lo santo de los sacrificios de Dios. Pecaban y sacrificaban animales y volvían a seguir pecando, y de una manera tan simple, sin respeto, sin valor, sin conciencia de lo santo que sacrificaban a Dios, volvían a pecar de nuevo. Y fue que llega un momento en que la maldad los domina. Y siendo creyentes, escucha porque esto es peligroso, siendo creyentes al igual que nosotros, cayeron en un círculo vicioso en relación al pecado y los sacrificios de animales para ser perdonados por Dios, pecando, sacrificando y siguiendo en el pecado sin apartarse de lo malo. Cayeron en un círculo vicioso. Pecaban, mataban una oveja, mataban un cordero y seguían pecando. Y volvían a sacrificar, hermanos, y mataban, sacrificaban y seguían pecando. Cayeron en un círculo vicioso de maldad, de hipocresía, de falsedad. Estos creyentes, hermanos, se llenaron de mucha maldad. Pecaban continuamente, sacrificaban a Dios por el perdón de sus pecados, pero no había un verdadero arrepentimiento en ellos, porque no se apartaban definitivamente de sus pecados. No se detenían de pecar. El pecado en ellos se hizo parte de la vida diaria, y eso es peligroso, porque no debemos de acostumbrarnos al pecado. En nosotros los creyentes el pecado ya no debe de ser parte de la vida diaria. El pecado ya no debe de pertenecer a nuestra vida diaria, hermanos. Hay creyentes que pecan y se pasan de confianza y dicen: total, no pasa nada, yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona de nuevo. Sí, pero llega un momento en que se abusa tanto de la gracia de Dios, llega un momento en que se abusa tanto del perdón de Dios, y Dios puede decir, al igual que dijo con ellos: basta, no quiero más, no tolero más, no recibiré más sacrificio, no quiero más holocaustos. La situación pecaminosa de esos creyentes era grave, pero muy grave delante de Dios, hermanos. Y esa actitud pecaminosa en la vida de aquellos creyentes no le agradó más a Dios.
Y llegó un momento en que Dios habló, levantó al profeta Isaías, levantó al profeta Amós y trae una palabra contundente de advertencia, de juicio y de sentencia para aquellos creyentes viciosos, pecaminosos, que habían agarrado como juego el sacrificar a Dios por el perdón de sus pecados. Dios les habló contundentemente. Isaías capítulo 1, hermanos, Dios empieza a hablar de una manera fuerte, una reprensión, hermanos, pero muy fuerte. Yo te voy a compartir la manera de cómo Dios los reprendió. Mira y escucha lo que Dios les habla. ¿Cómo comienza el capítulo, el encabezado del capítulo 11? Versículo 11, capítulo 1, versículo 11. ¿Cómo dice el encabezado? Vaya a Isaías 1:11 y mire el encabezado. Compruebe el llamado que Dios les estaba haciendo a esos creyentes. ¿Cómo dice el encabezado? Quiero que con su Biblia usted mire el encabezado. El encabezado de ese capítulo. Un llamado a un arrepentimiento. Dios los está llamando al arrepentimiento. Y voy a dar una lectura del 11 al 16 y voy a ir dando breves comentarios para que entendamos esto. Primero, 1:11. Gloria al nombre del Señor. Isaías 1:11. A ver, vamos a regresarnos al 10. Mire cómo comienza. Y esto es fuerte, hermanos. La verdad, eso es fuerte. Porque Dios le está hablando al pueblo de Israel. Dios le está hablando a creyentes. Dios le está hablando a personas conocedoras de la ley, conocedoras de los mandamientos y estatutos de la ley que fue entregada en tablas en el monte Sinaí. Y mire cómo Dios le habla: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Yahvé, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí me impresiona esto, porque Dios está comparando a los creyentes que estaban llenos de pecado. Él los está comparando como habitantes de Sodoma. Los está comparando como gente de Gomorra. ¿Y quiénes eran los sodomitas? ¿Quiénes eran los gomorritas? Gente depravada, gente pervertida, gente endiablada, distorsionada sexualmente, hermanos. Y Dios le está hablando a su pueblo. Es grave la condición pecaminosa, hasta dónde habían caído. Y esto debe ser una advertencia y un ejemplo para nosotros, para no caer en lo que ellos cayeron. Fuerte la comparación. Y les compara y les habla así como Sodoma y Gomorra, porque Dios quería que esos creyentes llenos de maldad escucharan con atención la ley, para que se arrepintieran de verdad de todos sus pecados. Versículo 11, por favor. ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Ahí están los sacrificios. ¿Para qué me sirve? Miren la frase que ocupa Dios en relación a los sacrificios: hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios les estaba diciendo: yo no quiero nada de lo que ustedes me están ofreciendo. Escucha la enseñanza espiritual. No sirve de nada lo que se sacrifica, lo que se ofrenda, lo que se da, lo que se hace para Dios, si no hay un verdadero arrepentimiento en el corazón del creyente. Ese era el problema que tenían ellos. Daban sacrificios,
hacían muchas obras, pero no había arrepentimiento en ellos. Obras, acciones hechas, dedicadas a Dios, sin un verdadero arrepentimiento, no tienen ningún valor delante de Dios. Dios dijo: estoy hastiado. Y esa palabra hastiado, entiéndase como colmado, al tope, sin cupo, sin espacio, lugar para soportar más sacrificios de animales, sin un verdadero arrepentimiento de aquellos creyentes. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dios les estaba reprochando en el 12. Esperen indicaciones. Sacrificaban a Dios sin respeto, sin santidad, sin reverencia, sin conciencia de la gravedad de sus pecados, sin conciencia de la realidad de la santidad de la presencia de Dios en el santuario. ¿Por qué digo santuario? Porque está hablando del atrio. Los atrios hablan del santuario de Dios, la habitación de la presencia de Dios. Ellos entraban al santuario a sacrificar, a presentar el holocausto, a presentar la ofrenda, pero en su corazón no había sinceridad, en su corazón no había arrepentimiento, había maldad. Ahora sí, versículo 13. Y Dios les dice: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y cuando uno entiende con el Espíritu esta frase, hermanos, esto es muy fuerte. Luna nueva y día de reposo, no quería nada de eso. El convocar asambleas, reuniones, no quiero más de eso. Dios les dijo: no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, sus eventos, sus fiestas, lo que organizaban para Dios. Dios las tenía como abominación. La ofrenda, lo que sacrificaban, era abominación para Dios. El incienso que ofrecían era abominación para Dios. Que celebraban la luna nueva, que celebraban el día de reposo, que convocaban asambleas, fiestas solemnes, todo ello era abominación delante de Dios. Porque debes de saber que cuando no hay arrepentimiento, no hay una verdadera conversión, todo lo que hagamos no tiene valor delante de Dios. No importa la logística del evento, no importa lo impresionante del evento, no importa la organización o la administración o lo llamativo de aquella fiesta, llámese como se llame, si no hay un verdadero arrepentimiento, no vale delante de Dios. Esa es una gran enseñanza. Nada de lo que hacían estos creyentes le agradaba a Dios. Nada de lo que celebraban, practicaban, era aceptable para Dios. Cuando hay pecado en el alma, cuando hay maldad en el corazón, si no hay un verdadero arrepentimiento delante de Dios, todo lo que hagamos, celebremos, festejemos, será una abominación para Él. A Dios le interesa más el verdadero arrepentimiento en la vida de los creyentes. Le interesa más tu arrepentimiento que las ofrendas. A Dios le interesa más el arrepentimiento que los eventos que hagamos. A Dios le interesa más nuestro arrepentimiento que las fiestas que celebremos, las reuniones que organicemos. Si hay pecado en el corazón, si hay maldad en el corazón, si hay hipocresía en el corazón, si hay arrogancia en el corazón,
De nada sirve los programas, eventos, actividades de culto o de religión que se celebren, se organicen y se practiquen. De nada sirve. Y estoy hablando de fiestas y organizaciones de asambleas y eventos. Miren el versículo 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Esto está para meditar seriamente. Imagínense cuántos eventos se publican y se organizan en las iglesias durante todo el año. La pregunta es, ¿lo estarán haciendo de la manera correcta para agradar a Dios? ¿O lo estarán haciendo para lucirse ellos de la manera como lo organizan? ¿Se estará haciendo con el propósito correcto y con la actitud correcta? Vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Dios estaba harto de la vida pecaminosa, falsa, hipócrita de esos creyentes. Todo lo que hacían, nada lo que hacían era agradable para Dios. Es importante que antes de hacer un evento, organizar una fiesta, una actividad supuestamente a Dios, primero tengamos conciencia. Los que estamos organizando eso, primero tengamos conciencia si estamos verdaderamente arrepentidos de verdad, que no haya pecado en nosotros, porque si andamos mal delante de Dios, de nada sirve lo que organicemos a Dios, no será agradable delante de su presencia. Y no solamente de fiestas y eventos, sino de lo que hacemos personalmente aquí. Versículo 15. Porque mucha gente solamente ataca los eventos, pero ¿qué de las acciones personales? De lo que hacemos personalmente. Mire el 15. Y cuando extendáis vuestras manos, ¿de qué está hablando eso? De la oración. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. De nada sirve decir que es el que ora uno más, si en el corazón hay maldad, hipocresía y engaño. De nada sirve. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. La oración, acompañada de acciones limpias y santas, son agradables y aceptables delante de Dios. Pero aquella oración que se hace a Dios llena de odio, rencor, resentimiento, hermanos, orgullo y todo lo demás, es una abominación delante de Dios. Versículo 16. Mire lo que Dios le estaba pidiendo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y mire, ¿qué clase de creyentes eran? Eran muy activos, tenían muchas actividades, hacían muchos eventos, hacían muchas fiestas, hacían muchas cosas. Pareciera que había un gran avivamiento en ellos, pero todo eso no tenía ningún sentido delante de Dios. Hoy nos vamos con la finta que entre más eventos, actividades en la iglesia, pensamos que somos más espirituales, pensamos que somos más, que estamos más avivados. Hermanos, tengamos discernimiento. Si hay un verdadero arrepentimiento, todo lo que hagamos para Dios será para su gloria, será para su honra y será bien recibido de parte de Dios. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, no importa que cada semana estemos haciendo conciertos, retiros y todo lo demás, si no hay un verdadero arrepentimiento, no sirve de nada. ¿Ok?
creyentes tenían que sacrificar y tenían que hacer holocausto, pero era necesario un verdadero arrepentimiento para que fueran lavados, limpiados y quitar toda la iniquidad de sus obras delante de Dios. En verdad, ellos tenían que dejar de hacer lo malo, porque ya lo que sacrificaban, lo que hacían, lo que celebraban, ya no tenía ningún valor delante de Dios. Rápidamente otra cita, Amós 5:22. Ahora Dios le vuelve a hablar ahora por medio del profeta, Amós 5:22, y dice: si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los voy a recibir, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Ahí está la razón. David entendió esto cuando dijo: no quieres sacrificio, que yo los daría; no quieres holocaustos, que yo los daría. ¿Por qué? Porque el pueblo no era sincero en su corazón. Versículo 23, mira lo que dice, hermanos. Y yo me detenía a examinar esto. Dios le dijo a ellos: quita de mí la multitud de tus cantares. Tenían mucha alabanza. Había mucha alabanza, pero esa alabanza ya no estaba llegando a la presencia de Dios. De nada sirve cantar muy bonito si nuestro corazón está lleno de maldad, de hipocresía, de falsedad delante de Dios. De nada sirve tocar muy bonito si mi corazón está lleno de falsedad, de hipocresía y de maldad delante de Dios. Ese pueblo cantaba muy bonito, tenían cantares, había conciertos, pero su corazón era falso, maligno, hipócrita delante de Dios. Quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Qué tremendo, hermanos. No sirve de nada los cantares, los coros, los conciertos que son dedicados a Dios si no hay un verdadero arrepentimiento. De nada sirve todo el aparataje de instrumentos y de música si no hay un corazón rendido, arrepentido y convertido de verdad a Dios. El arrepentimiento es lo que Dios les demandó. Un verdadero arrepentimiento es lo que Dios demanda. Y son pocos los creyentes que han experimentado esta importante y necesaria experiencia de un sincero arrepentimiento, una verdadera conversión a Dios. Y esta es una triste realidad en la vida de los creyentes, hermanos. Esta es una trágica realidad dentro de nosotros. Son pocos los creyentes entendidos en la voluntad de Dios. Son pocos los verdaderos creyentes arrepentidos y convertidos dentro del pueblo de Dios. David, como creyente, voy a retornar al Salmo 51, 16. David fue un creyente entendido en lo que Dios quería, y aunque pecó y falló como todo ser humano, pero se arrepintió de verdad, y después de haber pecado entendió que dar sacrificios y holocaustos a Dios sin un verdadero arrepentimiento no tiene ningún tipo de valor. Por eso dijo: porque no quiere sacrificio. Ya miramos el por qué Dios ya no quería sacrificios. Que yo los daría. No quieres holocaustos. Todo aquello que hagamos, demos a Dios, si seguimos en maldad, si seguimos en pecado, no es aceptable. Si hemos pecado y no hay un verdadero arrepentimiento en nosotros, no vale nada lo que hagamos u ofrezcamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente Dios acepta? Si no quiere sacrificios,
si no quiere holocaustos? ¿Qué es lo que realmente Dios quería? ¿Qué es lo que le agradaba a Dios en la vida de los creyentes? ¿Qué es lo que Dios quería ver en ellos? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? En el versículo 17, ahí está la respuesta. Los sacrificios de Dios, los que son aceptables, los que son válidos, los que son agradables, sacrificios que usted y que yo podemos darle y que sí serán aceptables y agradables delante de Él. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí está la revelación de lo que le agrada a Dios de nosotros, de lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Aquí están expresados los verdaderos sacrificios agradables, aceptables delante de Dios. Ahora escucha por favor, la palabra sacrificio espiritualmente significa todo acto, acción, obra dedicada a Dios como una ofrenda. Todo sacrificio implica morir a nosotros mismos y renunciar a lo que le agrada, a lo que nos agrada a nosotros, para dar lo que le agrada a Dios. Todo sacrificio va a implicar que tú tengas que morir a algo, renunciar a algo, para que puedas agradar a Dios. Ese es el significado de la palabra sacrificio. Y hay muchas formas de ofrecer sacrificios a Dios. Y el fundamento bíblico para que nuestras acciones, obras, sean recibidas a Dios como un sacrificio agradable, es tener un corazón verdaderamente arrepentido. Si hay un verdadero arrepentimiento, todo lo que dediquemos, ofrezcamos, presentemos a Dios como sacrificio, será bien recibido. Pero me voy a detener en el primero. Aquí se menciona un agradable sacrificio a Dios, y es el espíritu quebrantado. ¿Y qué significa eso? Es el primero de los sacrificios agradables a Dios, el espíritu quebrantado. Y un espíritu quebrantado es el resultado de un verdadero arrepentimiento. El espíritu quebrantado es un espíritu compungido, un espíritu rendido totalmente a Dios, un espíritu despojado de aquella humanidad pecaminosa. Un espíritu quebrantado es un espíritu despojado de la arrogancia de la vida. Y en esta experiencia de tener un espíritu quebrantado es donde Dios reina y no el diablo. Es donde reina Dios y no el mundo. Reina Dios y no la carne, en un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado es un espíritu vaciado de toda vanidad y presunción de la vida pecaminosa. Un espíritu quebrantado es un sacrificio agradable a Dios, porque tiene la capacidad de vivir rendido, sometido, sujeto, obediente a lo que Dios le agrada y le complace. Un espíritu quebrantado es lo que necesitamos nosotros para entregarnos de verdad a Dios. Un espíritu quebrantado es lo que usted necesita para que aprenda a consagrarse y a obedecer de verdad a Dios. Escuche con atención la palabra quebrantar. ¿Qué significa quebrantar? La palabra quebrantar significa reventar, significa quebrar. Reventar es romper, reventar es fracturar, reventar es partir, reventar es hacer pedazo.
Y hablando espiritualmente, el espíritu del creyente se vuelve quebrantado cuando es tratado fuertemente, seriamente por Dios, cuando es golpeado, procesado, perfeccionado en medio de las pruebas, luchas, enfermedades. Es ahí donde el espíritu del creyente, cuando es sometido al fuego de la prueba, al fuego de la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, es ahí donde el espíritu es golpeado, quebrantado, depurado, vaciado de todo lo malo, de toda vanidad, de todo pecado, de toda arrogancia, de toda maldad que pueda existir dentro del creyente. Ese es un espíritu quebrantado. Y lo digo por experiencia, cuando uno pasa por momentos difíciles, hermanos, y uno se logra recuperar, es cuando uno sale más humilde de esa prueba, es cuando uno se levanta más humilde de esa situación, es cuando uno viene y se tira y se agacha y se rinde y le dice: Señor, aquí estoy, porque me diste otra oportunidad, aquí estoy dispuesto a servirte. Es ahí donde se quebranta el espíritu. Pero muchos creyentes no tienen esta experiencia porque no han sido procesados en el dolor. No les ha pasado nada. No han sufrido nada. No han sido quebrantados en nada. No han perdido nada. No han sido golpeados en nada. Por eso el corazón de ellos está lleno de arrogancia, de soberbia, de altivez, de desobediencia, de vanidad, de mundanalidad, de carnalidad, de rebeldía. ¿Por qué? Porque no han sido golpeados en medio de la prueba. El espíritu quebrantado es resultado del proceso que Dios permite que pase para que sea quebrantado, para que sea humilde, puro, limpio y santo para Dios. Un espíritu quebrantado a Dios no es vanidoso. Un espíritu quebrantado a Dios no es arrogante. Un espíritu quebrantado a Dios, en ese espíritu no cabe el diablo, no cabe el mundo, no cabe la carne, no cabe nada maligno, no cabe nada pecaminoso, no cabe nada inmundo. Un espíritu quebrantado es libre para servir a Dios en todo lugar y en todo momento. Un espíritu quebrantado es puro y santo. Y cuando el creyente tiene un espíritu quebrantado delante de Dios y viene a presentarse, viene a entregarse, viene a rendirse en alabanza, en adoración, aunque no sepa cantar, aunque no sepa tocar, ese sacrificio de alabanza, ese sacrificio de adoración sube hasta la presencia de Dios como un sacrificio vivo y agradable. Dios lo recibe como olor grato. Un espíritu quebrantado. Segundo sacrificio que es agradable: el corazón contrito y humillado. Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. A Él le agrada un corazón contrito y humillado. A Él le complace un corazón contrito y humillado. ¿Pero qué es eso? Un corazón contrito y humillado también es resultado de un verdadero arrepentimiento. El corazón contrito y humillado habla de aquella capacidad del alma de vivir en completa dependencia a Dios. La palabra corazón se refiere al alma de cada uno de nosotros los creyentes. Corazón es aquella capacidad almática de nuestro ser interior. La palabra contrito se refiere a la capacidad de nuestra alma de vivir siempre necesitados de Dios. ¿Se escuchó?
Ser contrito de corazón es vivir con la conciencia de que yo necesito de Dios todos los días de mi vida. Yo necesito de Dios al despertar. Yo necesito de Dios durante el día. Yo necesito de Dios en la tarde. Yo necesito de Dios en la noche. Yo necesito de Dios en la madrugada. Yo necesito de Dios cuando estoy en casa. Yo necesito de Dios cuando estoy en el trabajo, cuando voy en la carretera, cuando voy en el avión, cuando voy caminando, en todo tiempo y en todo lugar. Yo necesito de Dios. Eso significa tener un corazón contrito, una vida rendida, dependiente de Dios. Creyentes de corazón contrito, escuche por favor. Estos creyentes de corazón contrito son aquellos que han llegado al grado de conocimiento, al grado de conciencia, de saber y entender que sin Dios no pueden vivir. No pueden vivir. Creyentes de corazón contrito son los que siempre se mantienen buscando a Dios en oración, buscando a Dios en ayunos, buscando a Dios en comunión espiritual, congregacional, buscando a Dios a solas en devoción espiritual y personal. Son aquellos creyentes que siempre están buscando a Dios, porque tienen un corazón contrito. Lamentablemente hay otros creyentes que no tienen la experiencia de un corazón contrito. No tienen la experiencia de un corazón contrito y son aquellos creyentes que viven como que si no necesitaran de Dios. Aquellos creyentes que no tienen un corazón contrito viven como que si Dios no existiera. Viven ajenos, distantes, distraídos a la realidad espiritual. La palabra humillado se refiere a la capacidad de nuestra alma para vivir siempre dependiendo, agarrado de Dios, sujeto a Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, no hacer nada sin Dios y no desear nada fuera de Dios. El creyente de corazón humillado, antes de hacer algo, primero busca la voluntad de Dios. El creyente de corazón humillado, antes de hacer algo, primero buscará la aprobación de Dios. Por ser de corazón humilde, siempre buscará la dirección de Dios en todo. Mire, mi hermano, que yo me he pasado años orando por decisiones que apenas hoy estoy tomando en este tiempo. Y son decisiones, hermanos, que implican años de oración, años de búsqueda. Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, confirma. Si es tu voluntad, acomoda todas las cosas. Si es tu voluntad, aprueba todas las cosas. Si es tu voluntad, permite que todo sea facilitado. Si es tu voluntad, pon los recursos. Si es tu voluntad, toca el corazón. Si es tu voluntad, haz esto. Hermanos, esa capacidad se tiene cuando tenemos un corazón humillado. A mí me preocupa aquellos creyentes alocados que se comprometen en algo sin buscar la dirección de Dios. A mí me preocupa aquellos creyentes emocionalistas que van corriendo a hacer algo sin cerciorarse si realmente Dios está en el asunto, si realmente eso le glorifica a Dios, si realmente eso le complace a Dios. Tenemos que aprender a tener un corazón humillado. Hay mucha arrogancia en el corazón cuando hacemos algo sin tomar en cuenta a Dios. Cuando nos comprometemos a algo sin tomar en cuenta a Dios. Hay mucha arrogancia cuando se toma una decisión sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Pero aquel creyente rendido y humillado que vive siempre buscando la dirección de la voluntad de Dios como un norte en su vida, cuando se presenta delante de Dios, es un sacrificio
agradable y aceptable a Dios. Escucha esto a manera de conclusión. Gózate porque ya voy a terminar. En la vida cristiana delante de Dios, aprende esto. En la vida cristiana delante de Dios, vale más un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado que 1000 acciones sin arrepentimiento, que 1000 obras sin arrepentimiento. Porque si no hay humildad, sinceridad en nuestro espíritu, en nuestra alma, de nada sirve todo lo que yo viva, haga, diga en apariencia delante de Dios. Sin humildad de espíritu, sin sinceridad en nuestra alma, todo lo demás será abominación delante de Dios. Dios ya no quería sacrificios de animales. Quería que ellos aprendieran a sacrificarse. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que aprendamos a humillarnos. Que aprendas a entregarte como una ofrenda, con un corazón limpio, con un espíritu puro, quebrantado, contrito y humillado. Ponte en pie en esta hora de la tarde.